Los invitamos ahora a pasar al panel número 2, que es aspectos de la responsabilidad, que justamente estamos hablando del Código Civil unificado. También vamos a unificar aspectos de las relaciones familiares por una cuestión de tiempo, por lo tanto vamos a postergar el coffee break, que teníamos a las 3 de la tarde. Sí, veo que lo lamentan, pero una cuestión de tiempo, porque a las 16:30 es la conferencia de cierre con el doctor Lorenzetti. Así que ahora vamos a pasar, invitamos a los doctores Miguel Alberto Piedecasas, el doctor Juan José Formaro, el doctor Pascual Eduardo Alferillo y a su moderador, el doctor Ramón Faustino Pérez, a subir por favor al escenario para hacer la presentación de este panel, que es el número 2, aspectos de la responsabilidad. Luego iremos directamente al aspecto de las relaciones familiares. Yo les aviso, bueno, a los 15 minutos les aviso, ¿ven? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Pondremos por acá. Vamos a poner el suelo. ¿Ah? Empezamos, esto se larga. Llamamos por favor al asistente técnico porque lo necesitamos para la computadora. Es que no supieron coordinar. Larga. El del freír. El del freír. Ese está en un archivo del freír. Alferillo. Bueno, paso a presentarles al moderador, al doctor Ramón Faustino Pérez, quien va a hacer la presentación de los panelistas. Bueno, buenas tardes a todos. Reiterando lo que señalaba mi amigo el presidente de la Caja de Previsión Social, es un honor para nosotros, desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, cuyo Consejo Superior integro, el poder moderar este panel. Después de haber escuchado a los expositores en el panel anterior, creo que una de las obligaciones principales que tenemos los abogados en esta etapa es la de obtener, a través de nuestra voz, de nuestra petición y de nuestros planteos ante los legisladores, que el código tenga la mayor precisión posible. Es lo mejor, uno de los aspectos más esenciales que creo podemos brindar a nuestros ciudadanos, a los ciudadanos del país. Y por supuesto, una vez que el código sea sancionado, debemos sin lugar a dudas profundizar nuestra capacitación para hacer también tener la mayor precisión posible en el asesoramiento de los ciudadanos. Creo que es nuestra contribución principal que tenemos, porque al fin y al cabo, desde la colegiación, el objetivo principal es un interés general, que es el que anima a todas las instituciones de la abogacía. Dicho esto, y por la escasez de tiempo, paso a señalar que el tema que se abordará en este panel es el tema relativo a la responsabilidad civil en particular, tal como está legislada en el anteproyecto y en el proyecto que fue elevado al Congreso. Y quiero señalar aquí que desde el anteproyecto hasta que en definitiva se convirtió en proyecto y pasó al Congreso de la Nación, esta parte del Código sufrió modificaciones. En particular se suprimió una sección entera y se modificaron los artículos relativos a la responsabilidad del Estado, por lo cual hay un tema muy interesante ahí que tendríamos que analizar, ver y determinar también qué es lo mejor, en definitiva, para la ciudadanía. Seguidamente, el primer expositor que tengo el honor de presentar es el doctor Miguel Alberto Piedecasas. Su currículum muy breve, que es muy extenso, pero lo he abreviado por razones obvias. Es abogado,
especialista en Derecho Comercial en área de Derecho Bancario, magíster en Derecho Comercial, magíster en Derecho y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, todos títulos que obtuvo en la Universidad Nacional del Litoral. Es autor o coautor de numerosos libros y artículos en revistas especializadas. Entre sus antecedentes docentes, es profesor titular de Derecho Comercial 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a partir de diciembre de 2003, profesor adjunto de Derecho Comercial 1 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, director y docente en la carrera universitaria de Martillero Público y Corredor de Comercio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, integrante del cuerpo de profesores permanente de la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Derecho, Departamento de Posgrado, especialización en Derecho de Seguros, y como experiencia profesional es un abogado matriculado en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Misiones y la Justicia Federal. El título del tema que abordará es particularidades del nuevo sistema de responsabilidad civil, y dentro de ellos, con especial referencia a la responsabilidad de los profesionales y de las empresas. Muchas gracias, doctor Pérez, muchas gracias por la invitación a participar en este evento tan importante y que está reflejándose en todo el país. Yo lo que quiero decir es que observo que el tiempo se nos ha acortado enormemente y por lo tanto algunos de los aspectos simplemente los voy a señalar. Pero me parecía importante en este panel hacer un paneo general de los 20 cambios que pueden tener alguna repercusión particular en lo que es la estructura normativa de la responsabilidad civil en nuestro país. El primer planteo, que es sumamente interesante, es que el proyecto de código que se está tratando tiene un triple enfoque sobre lo que es la función de la responsabilidad civil. Esto es notablemente trascendente porque ya vamos a dejar un sistema de la reparación para colocarnos en un sistema de la prevención y de la disuasión. Tres enfoques diferentes. Igualmente, cuando uno analiza el código, el proyecto, lo vamos a ver, en la parte preventiva abre un esquema de posibilidades y de problemas enormes. Mantiene un esquema clásico en lo que es la faceta de la reparación y solamente le dedica un artículo a la disuasión, al llamado daño punitivo, ahora sanción pecuniaria disuasiva y para los daños de incidencia colectiva. De manera tal que esa amenaza de la función tripartita de la responsabilidad está plasmada en un esquema normativo, pero donde prevalece la reparación. Sigue siendo la reparación el eje normativo en la parte de la responsabilidad civil. El segundo aspecto importantísimo para nosotros es la unificación normativa de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, de manera tal que hay un esquema en base al deber de no dañar a otro del actual artículo 1109 y el incumplimiento que deriva en daño, porque esto es lo que trata esta parte, el incumplimiento contractual dañoso, no el incumplimiento contractual para lograr el cumplimiento de la prestación originaria. Esto está tratado normativamente en forma unificada, pero como bien decía el expositor Alferillo, dice, se sigue manteniendo la diversidad de origen. Bueno, pero la normativa es unificada, la prescripción es unificada, el tratamiento es abierto y en muchos casos debemos preguntarnos si las normas se aplican o no se aplican a un supuesto de responsabilidad contractual. El tercer elemento transformador es ese tema de deber de reparación, de prevención del daño y acciones preventivas. Acá hay uno de los elementos muy novedosos, es una traspolación del esquema conceptual, desde mi punto de vista, de sistemas especiales como es la defensa del ambiente, la 25675, el principio precautorio, prevención, la fuerte presencia de la prevención. Pero el problema es que este deber se lo colocan en cabeza de todas las personas. Los fundamentos aclaran dentro de la esfera de control de la persona el deber de prevención del daño y también hay una traspolación de dos normas de la ley de seguros que son las cargas de salvamento. Las cargas de salvamento están traspoladas conceptualmente en este esquema de prevención. Pero hay otro problema que se nos va a plantear y es que hay dos normas procesales
O sea, las acciones preventivas, los legitimados y lo que debe decir la sentencia están establecidos en el Código Civil. Lo que nos lleva a la reflexión si son normas procesales que deben estar contenidas en el Código Civil o deben estar resguardadas en cada uno de los ordenamientos procesales respectivos. No estoy dando una opinión negativa, estoy haciendo un planteo de los problemas que se pueden generar. Respecto de la sanción pecuniaria disuasiva, el tan temido daño punitivo para un sector importante de la doctrina, yo creo que la reflexión que hace la comisión es correcta. Ya la discusión y el debate se dio fuertemente con el artículo 52 bis de la ley 24.240. Lo que ha hecho, sí, desde mi punto de vista, es encorsetarlo en un esquema que solo se aplica a los daños que afectan derechos de incidencia colectiva, que con las modificaciones que hizo el Poder Ejecutivo queda medianamente desarticulado, porque los sustentos fácticos de aplicabilidad no tienen una correspondencia correcta como la tenía así en el anteproyecto. Pero además, la finalidad, el destino de la sanción lo decide el juez por resolución fundada y también se modifica en simultáneo el artículo 52 bis de la ley 24.240. De manera tal que este esquema está articulado entre el sistema general y el sistema particular. En el sistema particular queda abierta, desde mi opinión, la posibilidad de que la sanción pecuniaria disuasiva vaya al consumidor. En este caso, no vamos a tener esta posibilidad porque la afectación es un derecho de incidencia colectiva. Un problema que sí observo es en la regulación de la asunción de riesgos. ¿Recuerdan ustedes la temática del transporte benévolo, la asunción de riesgo, que nunca en nuestro trayecto doctrinario del Superior Tribunal fue considerado una eximente? Aquí está el principio consagrado explícitamente. Pero luego, en un segundo apartado, dice, salvo que pudiere configurar un hecho de la víctima. Y acá viene una de las cuestiones delicadas desde mi perspectiva. El hecho de la víctima como eximente, ya no la culpa de la víctima, el hecho de la víctima. Y reivindica este principio más adelante cuando dice que es hecho de la víctima, salvo que la normativa exija culpa. Pero si no, el principio se amplió. Hecho como eximente es más amplio que el concepto de culpa, que es técnicamente más restringido. Otro problema que observo es en el tema del consentimiento del damnificado, que ustedes imaginarán en qué lugar juega este concepto, en qué problemática juega este concepto. El consentimiento del damnificado como dispensa de responsabilidad, salvo que constituya cláusula abusiva y se trate de bienes no disponibles. Entonces, lo que planteo está abriendo la posibilidad de un juego muy importante, muy trascendente del consentimiento del damnificado en materia de responsabilidad. Tal vez me hubiera inclinado por un principio inverso. En los factores de atribución, si bien explican que colocan en igualdad de valor el factor objetivo con el factor subjetivo, cuando no hay norma o no hay disposición que determine qué factor se aplica la culpa. Se aplica la culpa. Entonces, creo que todavía sigue existiendo una fuerte presencia de la culpa. Puede ser valioso o disvalioso, según la perspectiva de análisis que tengamos, pero esto hay que dejarlo bien en claro. Y otra cuestión vinculada a los factores de atribución está con las eximentes, porque hay una parte general en materia de responsabilidad civil, cuando define los factores de atribución, que habla que en el caso del factor de atribución objetiva aparece la eximente causa ajena. Y vuelvo a decir, causa ajena es un concepto que como eximente permite que ubiquemos un sinnúmero de supuestos de causa ajena. Tal vez hubiera sido preferible acotar la eximente de responsabilidad y no dejarlo abierto al concepto de causa ajena. En determinados supuestos lo acota y dice solo caso fortuito. Entonces, allí sí tenemos que el factor objetivo tiene como contrapeso una eximente restringida. Pero en este caso, que habla de causa ajena, todo lo que sea causa ajena, máxime manteniendo el principio del nexo de causalidad adecuada que se consagra explícitamente, nos va a generar un problema. Probablemente no sea un problema mayor dado el avance que en esta materia tiene la doctrina de la jurisprudencia. La valoración de la conducta, consagrada en el artículo 1725, ahora sí del proyecto, que reemplaza al artículo 902 que se mencionó en el panel anterior, es una norma sumamente importante y creo que la han desarrollado de acuerdo a los conceptos de la jurisprudencia más beneficiosa de la Corte Suprema. Particularmente recuerdo en este momento Ledesma contra Metrovía,
porque habla de la especial calidad de la gente, de la confianza que uno tiene en una estructura, en una organización, en un profesional. Esta especial confianza va a ser valorada al momento de evaluar la responsabilidad y de obligaciones de medios y de resultados, se elimina. Lo que pasa es que lo que se construye hay que leerlo cuidadosamente porque articula determinados principios según las situaciones particulares de responsabilidad. Reparación plena y especificación de los daños. No voy a hablar de esto, va a hablar el doctor Alferillo en la cuantificación. Mantiene el principio de reparación plena, pero especifica los daños, le da contenido. En aquel momento del 98 se había hecho un gran planteo respecto de la limitación cuantitativa de la responsabilidad. Aquí hay una especie de limitación cualitativa de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque está diciendo cuáles son los rubros que componen la indemnización y qué posibilidad. Yo creo que esto es sí un avance, porque recoge muchas cosas buenas, pero seguramente va a ser un tema discutible. Se mantiene la reparación plena, pero se agrega la especificación de los daños. Otro punto positivo desde mi perspectiva es la ampliación de los legitimados por consecuencias o daños no patrimoniales, la esfera del daño moral. Allí tenemos no solo una ampliación de legitimados, sino también de supuestos. Incluye lo que ya algunos tribunales venían incorporando en la gran discapacidad, que deja al sujeto vivo, pero con un dolor, un sufrimiento, un padecimiento, a aquellos familiares o convivientes que tengan una relación profunda y cercana con la persona afectada. Entonces, amplía los legitimados, seguramente se va a hablar en el momento del daño y su cuantificación, pero también amplía los supuestos en los cuales procede las consecuencias no patrimoniales, o el daño no patrimonial, o si quieren ser más clásicos, tal vez el daño moral. Incorpora los daños por actos involuntarios, y aquí entonces, ¿cómo juegan las reglas a las cuales remite? Y establece que se indemniza por equidad. Dice, ¿hay daño por acto involuntario? Involuntario, sí, puede haberlo. Y entonces el resarcimiento, ¿qué pautas juegan? La equidad, incorpora la equidad para el daño involuntario. La responsabilidad por las personas internadas, un segundo y último párrafo de un artículo 1756, pero que viene a dar respuesta a muchos casos concretos que se han planteado, estableciendo que aquellos establecimientos que tienen personas internadas y no hacen mayores distinciones, responden por los daños que éstas sufrieren, que tuvieran relación con la negligencia en el cuidado de la persona internada. También hay otra incorporación positiva que ha recogido de la doctrina y jurisprudencia referida a la incorporación del concepto de actividades riesgosas. O sea, dentro del riesgo, vicio de la cosa, también ahora normativamente contemplada la actividad riesgosa. Por supuesto que se caracteriza y que en el caso concreto debemos darle el contenido adecuado, pero es importante que esté incorporado expresamente. También hay otra cuestión interesante, se responde por la guarda-provecho, aquel último extremo, si había o no había responsabilidad de quien tenía la guarda-provecho, está incorporado expresamente dentro del esquema de responsables. Se regulan los daños ocasionados por anónimos o grupos con una pauta diferencial. Para no ser responsable, en el primer caso, en el anónimo, debo probar la no producción, o sea, que no participé en la producción. Pero en cambio, los grupos peligrosos, lo que debo probar ya no es no haber participado en la autoría, sino no haber estado en el grupo. O sea, para que juegue la eximente, para que no haya responsabilidad, debo estar fuera del grupo. En el otro caso, aún estando, puedo probar la no autoría, la no producción. Los profesionales liberales. Me parece que es una opinión personal. Es una opinión personal porque se construye un esquema de responsabilidad en base al mayor deber, mayor confianza, a ese traslado que hay del individuo al grupo, al establecimiento, al profesional. Y sin embargo se consagra una norma donde el principio y el fin es la responsabilidad subjetiva. Y yo digo, tal vez no esté mal, pero cuando usa cosa, ¿por qué? Y la cosa causa un daño. Y muchas veces en la actividad profesional se utilizan cosas y son riesgosas, por eso es el profesional el único habilitado para usarla. Entonces, me parece que esta norma, que guarda el principio de la culpa, de la negligencia, tanto
como principio, pero también en el uso de la cosa riesgosa, y solo se responde cuando el daño derive del vicio de la cosa, si bien hay una correlación con las obligaciones de hacer, que ahora tiene una regulación distinta, creo que se podría haber mejorado la norma incorporando el principio de la responsabilidad objetiva cuando el daño del profesional es por lo menos causado con la cosa. Independientemente de que yo me planteo si una persona común, un ciudadano común, usa una cosa riesgosa, responde por ella en base a un factor objetivo, porque un profesional que usa una cosa riesgosa responde por un factor subjetivo. Podrían ser uno de los tantos planteos que uno se realiza, como bien dijo Pérez, en una intensa actividad profesional. Tal vez desde una perspectiva académica o de los jurisconsultos no tenga mayor incidencia. Estamos en 15 minutos, creo que estamos en 10, pero voy a respetar el derecho del coordinador de marcarme 5 minutos de más. Ya estoy terminando, no se preocupe, doctor Pérez. Perdón, un tema importante es la independencia de las acciones civiles y penales, que es un mejoramiento del sistema que tenemos hoy vigente. Consagra como principio la independencia de las acciones civiles y penales. Y luego dice una cuestión que es, ustedes se preguntarán entonces, estando en trámite el proceso penal, ¿no hay que esperar la resolución? Sí, hay que esperar la resolución. Sí hay que esperar la resolución, salvo 3 excepciones. Que hayan extinción de la acción penal, que exista una demora, lo que consagró la Corte, que haga que se vulnere el derecho de defensa en juicio, las garantías constitucionales por la demora del proceso penal que impide la sentencia del proceso civil, y en supuestos, y este es el más importante, donde la demanda civil esté fundada en factores objetivos. No tiene que esperar, y este es el verdadero caso, la resolución del proceso penal. Y luego perfecciona el sistema recogiendo la jurisprudencia de la Corte, que es en materia de condena, no se puede discutir en sede civil el hecho principal, no se lo puede discutir y tampoco se puede discutir la participación, la no participación, la participación. Entonces, condena tiene incidencia, pero ustedes recuerden que en absolución, sobreseimiento, probation, había una problemática enorme. Bueno, esto la Corte, no el proyectista, lo elimina y establece que estas situaciones no impiden que se discuta todo en sede civil. O sea, si no hubo delito o no hubo participación, allí tenemos un condicionante. Pero los otros elementos, las otras situaciones, todo se puede discutir en sede civil. Y cuando es fundado en un factor objetivo de atribución de responsabilidad, se puede discutir sin esperar el resultado del proceso penal. Por supuesto que tiene muchísimas implicancias, pero voy a seguir avanzando. Y llego a la prescripción. En materia de responsabilidad civil. Aquí creo que hay un acierto importante de la comisión, de las reformas, de quien haya consagrado el texto normativo, doctor Alferillo. Cualquiera de ellos baja el plazo general a 5 años, pero en responsabilidad civil, si bien considero que lo ha colocado medio disimulado, en la segunda parte de un artículo, después de las agresiones sexuales, establece una prescripción de 3 años para la responsabilidad civil contractual y extracontractual, que se compadece con el esquema de tratamiento único normativo del cual estábamos hablando al principio. Sí tiene situaciones importantes para el abogado. Establece claramente cuándo va a haber suspensión y cuándo va a haber interrupción. Suspensión, pero por la interpelación fehaciente, por 6 meses, por la mediación, luego de cerrada la mediación 20 días, volvemos a correr el plazo. La interrupción, arbitraje, pero lo más importante es que se interrumpe la prescripción por toda petición judicial. Ya no se va a discutir si el beneficio de litigar sin gastos interrumpe o no interrumpe la prescripción. Toda petición judicial que ponga de manifiesto que no se abandona el derecho interrumpe la prescripción. Y esta es una norma práctica para los que ejercen verdaderamente todos los días la abogacía, que saben que tiene una incidencia real y permanente. Si hay, como bien lo decía el colega, un problema en la aplicación de una norma para los plazos que están corriendo. Entonces, para los plazos está redactada de una manera que hay que leerla 3 veces, pero creo que en la tercera lectura se torna clara. Lo que dice es que se va a aplicar el plazo de prescripción de la ley que estaba vigente al momento que comenzó el débito de responsabilidad, el hecho generador. Pero si se aplica esta norma, se promulga el código y comienza a regir un nuevo plazo de prescripción, se va a aplicar el más corto, parece decir la norma, a partir de este momento se va a aplicar el más corto, pero a partir de este momento. Entonces,
La norma es ciertamente confusa. Por allí hubiera sido mejor dejarlo a los que están transcurriendo con este plazo de prescripción ya iniciado, culminan con ese plazo de prescripción, y a las nuevas situaciones generadas a partir de la vigencia del Código, el nuevo plazo de prescripción. Porque esto va a generar un montón de problemas. Igualmente, lo pueden leer al artículo, que es el artículo 2537, y ustedes mismos tener su opinión. Porque vuelvo a decir, lo mío son opiniones aisladas y sueltas, haciendo un intento rápido, en 15 minutos, de observar cuáles son las particularidades de este nuevo sistema de responsabilidad civil. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez Casas. Bueno, seguidamente vamos a dar paso al doctor Juan José Formaro, que es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en la materia de especialización en Derecho Social de la Universidad Nacional de La Plata, secretario del Departamento de Derecho del Trabajo del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, miembro del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, miembro de la Fundación de Estudios para la Justicia, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, mención especial ha tenido de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, premio al joven jurista, entre otros numerosos antecedentes que hemos abreviado aquí. Y es autor de distintos libros de su especialidad y de numerosos artículos de doctrina que han sido publicados en distintas revistas jurídicas. El tema que abordará es derecho de daños laborales, operatividad del principio de indemnidad y el proyecto de Código Civil y Comercial. Doctor. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias También estoy con un problema de voz, así que le pido disculpas. Muchas gracias a la organización por convocarme, por permitir a un laboralista, como bien se dijo en el panel anterior, dar su opinión humilde y sometida a la consideración de todos ustedes respecto de este tema muy trascendente que va a ser la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuestión que tiene una incidencia práctica para nosotros trascendental, porque ustedes bien saben que las acciones comunes que procuran la reparación integral en materia de accidentes o enfermedad del trabajo están, como lo estuvieron siempre, a la orden del día, y es algo que ustedes en el ejercicio profesional tienen que tratar diariamente. Entonces yo ponía un tema a esta pequeña disertación o exposición y decía, ¿cuál es en el proyecto la acción que corresponde para el resarcimiento del daño ocasionado por accidentes o enfermedad del trabajo? Y empezaba pensando con algo que también se dijo en el panel anterior, y es una doctrina de la Corte inveterada que dice que no se puede presumir la inconsecuencia o la imprevisión del legislador. ¿Sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho reiteradamente eso. Ahora, si el Congreso de la Nación sanciona el Código Civil y Comercial, como está proyectado, yo no voy a presumir esta inconsecuencia, sino que la tengo que afirmar tajantemente, porque está vigente la Ley de Riesgos de Trabajo, que en el artículo 39, apartado primero, viene a prohibir toda acción por responsabilidad civil del empleador, salvo la hipótesis excepcional y absurda del dolo. Piensen ustedes incluso cuál sería una hipótesis de una enfermedad causada por el dolo del empleador. No hablemos ya de un accidente. ¿Y por qué digo esto? Porque el proyecto de código trae una norma que dice o establece el plazo de prescripción para las acciones de responsabilidad civil derivadas de accidentes o enfermedad del trabajo, que no es la de 2 años, la de 3 años que refería el doctor en esta modificación que hace el Poder Ejecutivo, sino que el Poder Ejecutivo la mantiene en 2 años para el daño laboral. En otra posible, y también es mi opinión, cuestión que pueda ser sometida a una revisión desde la óptica constitucional, porque si en un mismo accidente, ¿sí? Un ejemplo que trae Planiol, un vehículo, y lo decía el doctor, embiste a un dependiente y a un transeúnte. Ese transeúnte tiene una prescripción de 3 años. El dependiente, que está en una condición de hiposuficiencia y a que la Corte le ha considerado que es un sujeto de preferente tutela constitucional, Aquino, la acción prescribe a los 2 años. Lo dejo a la consideración de ustedes. Entonces digo, si se sanciona el Código Civil y el Poder Ejecutivo no envía, como quiere hacerlo raudamente, esta modificación de la Ley de Riesgo del Trabajo, hay inconsecuencia del legislador. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo es el mismo que sancionó la Ley de Riesgo de Trabajo y que la mantiene vigente. Y
con el aditamento que la comisión a la que se abocó al proyecto de reforma fue formada en el año 2011, estamos en el 2012, un año, una tarea muy compleja, y ya está el proyecto de reforma del Código Civil. Ahora, la Corte declaró la inconstitucionalidad del 39 apartado primero, norma flagrantemente inconstitucional, hace 8 años, en el caso Aquino. Entonces me parece que esta situación no se puede mantener. Eso es una primera cuestión importante. Piensen ustedes también que hay muchos trabajadores que están quedando en el camino. Yo los invito a leer una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2 de marzo del 2011, Guerrero contra Insegna. Se trataba el caso de un trabajador, el abogado planteó la acción, ¿sí?, y fundó la demanda, accidente ocurrido durante la vigencia de la 24.557, en la ley 24.028, una ley que ya no estaba vigente. La Justicia Provincial de San Luis rechazó la demanda, se trataba de la muerte de un trabajador, accionaba a su viuda por sí en representación de los hijos menores. Rechazó la demanda, la Cámara confirmó el rechazo, la Corte Suprema de San Luis confirmó el rechazo, rechazó el recurso de casación que se había interpuesto, pero cuando la actora, el abogado de la actora, interpuso el recurso extraordinario, lo concedió a la Corte, afirmando: sobre la cuestión objeto del litigio hubo tanto en la Corte Suprema como en este tribunal cambios y vaivenes jurisprudenciales de importancia que no solo confundieron a las partes y a sus letrados, sino también a los magistrados de todo el país. Resaltando que en auto se dejó de reparar ni resarcir un accidente de trabajo que tuvo consecuencias fatales para el empleado, por lo que se vulneran derechos federales constitucionales fundamentales que habilitan la concesión del recurso. Es decir, la Corte es una honestidad intelectual importante, o sea, felicito a los magistrados, pero el estado de cosas no podemos permitir que queden accidentados, enfermos, presas de estos giros en la jurisprudencia y que el legislador no reforme esta norma. Máxime cuando el Poder Ejecutivo ha reconocido la inconstitucionalidad, porque ha dictado un decreto pretendiendo mejorar las prestaciones del sistema, que es el 1694/09, donde dice, en función de lo resuelto por la Corte en Aquino y una serie de precedentes que ustedes conocen, es necesario aumentar las prestaciones. Ahora, entro en el tema que me interesa. ¿Cuáles son en el proyecto las normas capaces de aprender el daño laboral? El doctor Lorenzetti, cuando presentó el proyecto, dijo que este proyecto no era el proyecto de 3 juristas, sino que era el proyecto de una generación de juristas que hace 30 años vienen trabajando respecto de estos temas y que es lo que se plasma en el anteproyecto, que después convertido en proyecto. Y eso es cierto, y es una tarea importante y realmente recoge los avances doctrinales y jurisprudenciales, como ha explicado el doctor, pero a mí me interesa ir un poquito más allá, porque tengo que decir, desde mi opinión, que en los últimos 30 años, y quizás hace más, la jurisprudencia, en este caso laboral, se ha extraviado en lo que hace a la acción por resarcimiento o por reparación integral del daño laboral. Me gusta citar un voto del doctor Colmo, fallando un daño laboral en la Cámara Civil, cuando la Cámara Civil en la década del 30 tenía competencia para esto, en una causa que es Baldovino con obras sanitarias, y Colmo decía: yo no tengo la religión de ninguna jurisprudencia. Lo que a mí me convence son las razones en que esa jurisprudencia está fundada. Y si las razones son deleznables, la jurisprudencia, por constante que sea, tiene que ser mala y tiene que ser cambiada. Entonces la jurisprudencia actual en materia de daños laborales en muchos casos está errada, y es necesario que el anteproyecto vuelva a los orígenes de la razón de ser del responder en materia laboral para que no perdamos esta oportunidad. Vean, y no voy a detenerme en las cuestiones que ya explicó el doctor, el proyecto es auspicioso porque verdaderamente contempla ya algo que la jurisprudencia viene aplicando, algunos magistrados que ya son la minoría no, el concepto de exceder el tema de la cosa y ya la actividad riesgosa. Se habla de que el proyecto también lo toma, no una actividad riesgosa como un catálogo de actividades riesgosas, sino también se contemplan las actividades riesgosas no por su naturaleza, sino en función de las circunstancias, la ampliación, o en definitiva la explicación de cuál es la verdadera concepción o acepción que cabe correctamente dar al término de guardián, que Mossetti Turraspe dice que es una de las más sutiles del derecho, de las más difíciles de aprender. Entonces ya no se contempla solamente la guarda material, es decir, no es guardián el que tiene la guarda material sobre la cosa, sino el que se aprovecha económicamente de la cosa. Es el provecho económico como factor atributivo de responsabilidad. Esas son cuestiones que están muy bien tratadas, que la Corte ya también las tiene trabajadas. Hay una jurisprudencia reciente en materia de daños laborales de la actividad, Rivarola contra Neumáticos Goodyear, que les sugiero leer, pero me interesa trabajar respecto del título de esta
exposición, que es la operatividad del principio de indemnidad. Hay un principio que juega en nuestra disciplina, que es el derecho de daños laborales y todo el derecho laboral, que es el principio de indemnidad. Explica Cornaglia que es el principio fundante de la disciplina. Y este principio está receptado en el moderno derecho constitucional, a punto tal que el artículo 39, apartado tercero de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, luego de afirmar en el apartado primero que el trabajo es un derecho y un deber social, se afirma que en materia laboral regirán los principios de, y la Constitución, vuelvo a decir, Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 39, apartado tercero, dice, en materia laboral regirá el principio de indemnidad y aduna irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, progresividad y en caso de duda interpretación en favor del trabajador. A este texto tienen que atenerse los abogados y los magistrados de la Provincia de Buenos Aires cuando tienen que fallar una causa, porque es normativa constitucional. Entonces digo, ¿cómo opera la indemnidad? ¿Cómo hacemos que el Código Civil, que se va a sancionar, sea operativo del principio de indemnidad, que es el fundante de la disciplina? El infortunio laboral, para comprender esto tenemos que tener en cuenta algo que se pasa de largo habitualmente, y que es que el infortunio laboral nace en ocasión de un contrato. Y es necesario que diga esto, porque si ustedes leen a la mayoría de los autores, a la mayoría de la jurisprudencia, sostiene que la responsabilidad del patrón frente a un accidente laboral es de naturaleza extracontractual. ¿Por qué se sostiene esto? Se dice la responsabilidad es extracontractual porque la responsabilidad surge de la ley. Y esto es un error. Vázquez Ferreira lo explica claramente. Decir esto es como sostener que la obligación del vendedor de una cosa, de entregar la cosa, es extracontractual porque el artículo 1409 del Código Civil le obliga al vendedor a entregar la cosa. O es tan absurdo como sostener que la obligación del patrón de entregar el certificado de trabajo es extracontractual porque está establecida en el artículo 80 del LST. Explicaba Aguiar que en estos casos lo que hace la norma es considerar imprescindible el cumplimiento de determinadas obligaciones. Por ende se adelanta el legislador y las impone. Pero la demostración de que son contractuales estas obligaciones es objetiva. ¿Por qué? Porque van a jugar esa disposición, la del 1409 del Código Civil, solamente una vez que se enlace el contrato. La obligación del 1409 va a nacer, en principio está en estado de latencia. Si yo no contrato, si yo no vendo, esa obligación no nace. La obligación nace cuando yo contrato, por ende el incumplimiento de esa obligación tiene naturaleza contractual. Y ustedes me dirán, ¿y por qué es importante esto? Y es muy importante, porque si nosotros comprendemos que el deber de resarcir en materia laboral tiene naturaleza contractual, comprendemos que es un peldaño posterior a lo que explicaba el doctor, al deber general de no dañar que existe respecto de cualquier persona. Esto es un peldaño posterior, es una obligación que existe dentro del marco del contrato. Si ustedes leen a Vialet Macé, en el año 1904 escribió el informe sobre el estado de las clases obreras a comienzo de siglo, un capítulo especial dedicado a los accidentes de trabajo. Decía, como se dijo en el panel anterior, que el Código de Vélez era una obra que no había podido ser igualada. Y, por ejemplo, Anastasi, fundador de uno de los primeros críticos de jurisprudencia, fundador de la revista La Ley, lamentaba que los estudiosos argentinos no hubieran ido a beber inspiración, decía él, en las fuentes que saciaron la sed del codificador. ¿Qué decía Vialet Macé? Algo tan sencillo como esto. Cuando se lucra, aunque haya sido imposible evitar el daño, se responde, porque es el colmo de la inmoralidad que el patrón se enriquezca con el peligro del obrero y no responda del daño que éste sufra. Algo tan sencillo como eso. Esa es la razón de ser del responder en materia laboral. Con la obra originaria y fundante de la disciplina laboral y del derecho de daños nacional en el año 1904, que después vino a ser controvertida por otra obra de un gran jurista, Rafael Bielsa, sobre la que después voy a mencionar y que ustedes con la mención del título ya se van a dar cuenta. Es la culpa en los accidentes de trabajo. El código vigente tiene normas que obligan en estos parámetros y son las normas relativas al mandato. El artículo 1953 y 1954 del Código Civil dicen que el mandante tiene que resarcir al mandatario de todos los daños que éste sufra, ¿sí?, en ocasión de cumplir su prestación. Y estas normas se aplican a la locación de servicios por imperio de otra norma del Código Civil vigente, que es el artículo 1870, inciso cuarto del Código Civil, que dice, se aplican a la locación de servicios las normas del mandato.
Si tenemos que se aplican a la alocación de servicios las normas del mandato, y las normas del mandato vienen a establecer una obligación de seguridad, ¿sí?, que impone resultados, porque es lo que cabalmente va a definir la obligación, el no daño, no podemos considerar que la relación de dependencia, que es una superación de la alocación de servicios, venga a quitar lo que la norma originaria viene a otorgar. Decían algunos de esos jueces que según Anastasi no se habían extraviado, o habían ido a beber inspiración en las fuentes a las que acudió Vélez, que es este contrato el que va a venir a explicar claramente la existencia de esta obligación de seguridad, mal que le pese a mucha jurisprudencia que en otras cuestiones toma este mismo rumbo. Por ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que aún hoy es anticontractualista a ultranza en materia de daños laborales, sostiene, por ejemplo, en materia de daños en una discoteca, que la persona que asiste a un boliche bailable no solamente tiene derecho al servicio de guardarropa, al servicio de música o al servicio de barra, sino que el boliche también se obliga accesoriamente, tácitamente, implícitamente, y digo esto porque de la teoría de las obligaciones se dice que esta obligación de seguridad que garantiza la indemnidad es tácita, accesoria, implícita dentro del contrato, se obliga también a garantizar la integridad psicofísica de la persona que asiste. Entonces tienen un fallo, por ejemplo, Fernández Conrol, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, año 2004, una persona va a un boliche, viene un tercero, ¿sí?, en la terminología sería un tercero en principio por el que no tendría que responder, le pega con una botella, esta otra persona pierde la visión y obligación de seguridad, la Corte, ¿sí?, impone resarcimiento a cargo de quien explota el establecimiento. Lo mismo que había hecho la Cámara Civil de La Plata en otro precedente muy importante, clásico, respecto a la responsabilidad de los que explotan un restaurante. Dijo la Cámara, con voto del doctor Roncoroni, es ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, eximio jurista, civilista, dijo, si se quiere la comida puede no ser nutritiva, pero no puede causar daño. Entonces, obligación de seguridad en el marco de un contrato de alguien que va a un restaurante a consumir. Esto lo pongo para que ustedes vean cómo tiene que llegar a operar en el marco de una relación de dependencia, donde lo que compromete, en todo contrato existe obligación de seguridad, y eso es lo importante, y por eso iba esto. Lo que compromete el obrero es su integridad psicofísica. En la sexta jornada de Derecho Civil de Junín, en el año 94, en la comisión que presidió el doctor Bueres, se dijo justamente, ¿existe en todo contrato la obligación de seguridad? No. En los contratos, en lo que esta indemnidad tiene una vinculación cercana con las prestaciones esenciales. Bueno, en este caso, el obrero, ¿sí?, pone su fuerza de trabajo, y su fuerza de trabajo es su integridad psicofísica. Por ende, violada su integridad psicofísica, hay obligación de resarcir por parte de la persona que la está ocupando. Ustedes me dirán, bueno, ibas a hablar del proyecto de código, ¿cómo juega? Bueno, el 1328, obligaciones del mandante, indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato. Es cierto que se borra esa norma que enlazaba la alocación de servicios para la regla del mandato, pero, por ejemplo, en materia de gestión de negocios, que ustedes saben, dice el código 1781, el proyecto de código, hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable sin estar autorizada ni obligada convencional o legalmente. Y el 1785 le impone la obligación de resarcir, aunque la ventaja que debía resultar no se haya producido. Es decir, para la persona que oficiosamente, sin obligación convencional, hace una gestión por otro, hay obligación de resarcir los daños, que es lo que ocurre en materia laboral. Hay otro artículo que es importante y que también el doctor mencionó, que es el 1723, que sería la obligación de seguridad en el proyecto de código, que a mi entender se aplicaría a los daños laborales. ¿Y qué dice? Cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Y a esto se aduna otra norma del proyecto, que es el 961, que sería el paralelo del 1198. ¿Y qué dice? Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos. Lo decía Lorenzetti en un libro de daños laborales que escribió allá por el año, me parece, 1993, de Abeledo Perrot, que su título es La responsabilidad por daño de los accidentes de trabajo. Dice, admite hoy la doctrina que uno de los débitos imperativos es el de seguridad. Cuando la vida y la salud de una de las partes depende de las prestaciones del contrato, puede deducirse este débito a cargo de la contraria. Así sucede cuando alguien va a un parque de diversiones, presume que los juegos son seguros. Si esta obligación de seguridad existe
En el caso de una persona que va a un parque de diversiones, con más razón existe dentro del establecimiento. Porque no es una circunstancia ocasional, es una circunstancia que continúa en el tiempo. Esa persona está sujeta a los poderes de dirección y el riesgo empresario tiene que caer sobre el capital y no sobre el trabajador. Vean ustedes que si se considerase que esta responsabilidad no es contractual, la responsabilidad, la obligación de resarcir el daño, la reparación integral del daño en el marco civil, podríamos tener que, ustedes conocen el artículo 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, responsabilidad por transferencia del establecimiento, el adquirente. ¿Qué se dice? El adquirente responde aún por las deudas originadas con anterioridad a las transferencias. ¿Pero qué dice? A las deudas originadas en el contrato. Si nosotros considerásemos que la obligación de resarcir en la reparación integral de este daño tiene naturaleza extracontractual, el adquirente de un establecimiento respondería, por ejemplo, por el crédito de un trabajador que estaba completamente en negro y que él no podía saber que trabajaba para este establecimiento. La Cámara Plenario Baglieri lo obliga a responder también de todo esto, y que no respondería respecto de esta acción por reparación integral de los daños cuando un trabajador se accidentó con una maquinaria que continúa en ese establecimiento y que todavía quizás tiene la sangre de él y que a la hora está explotando. Hay que hacer estos ejercicios, hay que hacer, como leí hace poco, un control de logicidad. El control de logicidad, que es una hipótesis de arbitrariedad, ¿sí? Es muy importante porque al poner blanco sobre negro vemos respecto a la validez de ciertas teorías o normas o no. Iba a tratar de refutar los argumentos de Bielsa, que son los que campean en toda la doctrina y jurisprudencia, que no están de acuerdo con esta posición que yo vengo a intentar expresar hoy, pero no tengo tiempo. Así que voy a decir algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, Bielsa decía, el patrón conoce los riesgos de su industria y el obrero acepta inseguridad. Bueno, Mosé Turraspe dice que aceptar riesgos de dañosidad es un absurdo porque la naturaleza humana es refractaria a los sufrimientos. Y ustedes saben además que en materia laboral, pues decía Bielsa también, bueno, si está en la convención bien podrían pactar dejar afuera esta obligación. No, porque el respeto a la integridad psicofísica no puede ser objeto de cláusulas de irresponsabilidad, ¿sí? Serían nulas de nulidad absoluta. Bueno, son derechos indisponibles. Esta razón de ser del responder, ya voy terminando, los invito a leer y no tengo tiempo, no lo voy a leer, el 2227 de la nota, al 2227 de Vélez Sarsfield, la responsabilidad de los posaderos, que es aleccionadora respecto al provecho económico como factor atributivo de responsabilidad. Para concluir, la Corte tiene dicho desde Provincia de Santa Fe contra Nichi que indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio. Tiene dicho también, desde otro precedente posterior de la década del 80, Saguier y Dib sobre autorización, que es el caso de una hermana que quería donar un órgano a otra y no tenía mayoría de edad, que el derecho a la vida es el primer derecho natural. La Corte habla de primer derecho natural y dice, incluso preexistente a toda legislación positiva. No hay dudas que es el derecho que se debe proteger con mayor ahínco, ya sea desde un punto de vista cuantitativo, como dice Kemmelmacher de Carlucci, dice el derecho a la vida es el que se encuentra protegido en mayor cantidad de pactos y tratados, por eso es el primero. Y Mejian dice cualitativo, es el derecho que tiene mayor valor, sea desde un punto de vista o de otro, es el derecho que se debe proteger. En materia laboral no hay lugar para discriminaciones negativas, por eso el accidente laboral no puede asimilarse a cualquier otro accidente, porque ese cualquier otro accidente sí va a estar amparado por estas normas y en principio, como todos otros accidentes, por el artículo 19 de la Constitución, pero acá existe un vínculo que viene a hacer jugar esta obligación tácita, accesoria, que algunos dicen es principal, porque hace el resguardo de la integridad psicofísica. Termino tratando de memorar alguna sentencia que aplicaba esto. La Corte lo aplicó. La Corte Suprema de Justicia lo aplicó. En el año 1916 falló la Corte la causa Monreal de Lara de Hurtado contra Estado Nacional. Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dijo, el principio que hace al patrón deudor contractual de la seguridad del obrero no es creación de las leyes modernas sobre accidentes de trabajo. Entra en lo que se ha dado en llamar por la doctrina de los autores falta contractual. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dobranich, que era un excelente juez, falló el caso del señor González contra la señora Colombo de Grisetti y condenó con base a algo tan sencillo como esto. Dijo, juzgo que el actor era portero de la casa de la señora de Grisetti, juzgo que el actor, de no haber sido portero de la casa de la señora de Grisetti,
con obligación de atender a todas horas la portería, no habría tenido por qué prepararse la comida con el calentador marca Primus que tenía a su disposición y por ende no sufriría hoy las consecuencias lamentables del uso de este. Estaba expresando algo tan claro como esto. Tiene que responder porque es un daño sufrido en ocasión de su prestación laboral. Y esto tiene que ser tenido en cuenta porque es la postura que hace 2 meses ha aprobado el Foro de Institutos de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que plácidamente para mí ha tomado esta ponencia y la ha aprobado por unanimidad. Y es también, y esto ha sido aprobado también por la FACA en las jornadas que celebramos, está el presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás, el año pasado, en septiembre, en San Nicolás. Entonces es necesario, y es la jurisprudencia que está aplicando la Cámara Civil. Ustedes van a decir, ¿cómo? Sí. La Cámara Civil, actualmente, cuando tiene que fallar un caso laboral, no digo unanimidad, pero lo invito a leer. Sala G, voto de Carranza Casares, Belucci y Arián, del 18 de noviembre de 2010, Rodríguez con Talleres del Fénix, el empresario asume una obligación de seguridad mediante la cual garantiza que durante el desarrollo de la actividad ningún daño recaerá. Y este año, 22 de mayo del 2012, Castillo contra Emprendimientos Macarones, Sala J, voto de las doctoras Matera, Wilde y sin voto de la doctora Verón porque estaba en licencia, citando también, placenteramente para mí, 2 notas que escribí en la ley el año pasado, donde trato de expresar esto, diciendo, la Cámara Civil, la responsabilidad del empleador deriva del daño ocurrido en conexión con la tarea. Es un principio que también se corresponde y es la contracara de la inmunidad del dependiente que pregona la doctora Kemelmacher de Carlucci. Entonces, he tratado de explicar muy sucintamente, y queda mucha tela para cortar, que la cuestión del daño laboral, operando en el terreno de la preferente tutela, con el control oficioso de constitucionalidad que tienen que hacer los jueces, y con el principio de renunciabilidad e indemnidad jugando, es algo muy sencillo. No puede haber extravíos. Por ello, aun cuando se la quiera tornar oscura y contradecirse esta doctrina, pienso yo que no debemos claudicar porque, como enseñaba Sebastián Soler, siempre podrá sostenerse que 2 más 2 no son 4. Pero lo difícil es creerlo. Muchas gracias. Gracias, doctor Formaro. Vamos a dar paso al doctor Pascual Eduardo Alferillo. Su currículum, abreviado también, dice que es abogado con título obtenido en la Universidad Nacional de Córdoba, matriculado en el Foro de Abogados de San Juan, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, título obtenido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Como experiencia docente es profesor de Derecho Civil adjunto de la Cátedra de Derecho Civil 1, o fue profesor de la Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Administración de Empresas. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho Privado 1, Civil, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Contables y Administración de Empresas. Integrante del Consejo Académico del Magíster en Evaluación de Proyectos de Inversión, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales. Profesor de posgrado en la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Católica de Cuyo San Juan. Profesor posgrado en la Maestría en Gestión Judicial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Y entre los premios y reconocimientos obtenidos, es académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, concedido por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba el 24 de junio de 2003, director honoris causa del Instituto de Derecho Civil del Foro de Abogados de San Juan, integrante del Consejo de Redacción de Revista La Ley Gran Cuyo. Es actual juez de cámara de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de la Sala Primera de San Juan, es miembro del Consejo Directivo de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Provincia de San Juan y es autor de numerosos libros y publicaciones en revistas especializadas. El tema que abordará es daño a la persona, su resarcimiento. Doctor. Muchísimas gracias. Traerle desde San Juan un poco de viento sonda para amainar un poco la humedad. Tienen ustedes que me han castigado y en hora de la siesta, para peor de males. Cuando hablaba el presidente de este colegio que nos ha tenido la grandilocuencia de invitarnos, hablaba de los problemas de la abogacía. La mitad de mi vida la hice como abogado litigante y la otra mitad la tengo como magistrado. He recorrido los 2 lados del pasillo. Y realmente es un problema gravísimo que a veces tienen ustedes propio
de nuestras doctrinas, de las interpretaciones de los autores, porque el primer intérprete del derecho es el abogado litigante. El abogado litigante, cuando llega a su cliente a su despacho, él tiene que subsumir lo que le dice el cliente en la demanda. Es el que marca la cancha, diríamos en términos futbolísticos. El que marca, que dice, pero tiene que interpretar. Y en este tema que voy a abordar, hoy realmente ustedes tienen un problema gravísimo. Gravísimo, porque, y es más, fue una de mis grandes preocupaciones tratar de sistematizar esta parafernalia interpretativa que tenemos sobre cómo valorar y cómo cuantificar la vida. Esto, en los tiempos, en la búsqueda, yo creo que tenemos un punto de inflexión, que no nos hemos dado cuenta la importancia que tuvo en el año 94 la reforma constitucional, porque los civilistas seguíamos mirando el Código Civil, los comercialistas su propio código, pero no mirábamos en forma sistemática el derecho argentino. La importancia que tenía la reforma que se introdujo en el 94, casi desapercibida, de incorporar todos los derechos humanos a nivel de rango constitucional, derecho del consumidor, etcétera, etcétera. No nos dimos cuenta la importancia. Por eso yo le pongo ahí los cambios profundos que ha tenido el derecho civil. Estos cambios profundos, Marcos Córdoba me invitó antes que comenzara la reforma, hablábamos sobre la constitucionalización del derecho civil, un problema que aquí en la Argentina no pasaba a mayores. Pero tengan en cuenta que es clave este punto de vista, porque ya el Código Civil ya está transformado, lo transformó la Constitución Nacional, y ya les voy a explicar por qué. La otra gran influencia es la de la evolución científica. Varios disertantes han marcado la importancia, inclusive de la relación intersubjetiva con otras disciplinas, la importancia que tiene el tema de la evolución científica. En síntesis de aquel estudio, que me ha costado pelea con algunos amigos de Córdoba, inclusive, el Código de Vélez Sarsfield, yo le decía que el Código de Vélez Sarsfield era patrimonialista, y con la reforma y la incorporación de los derechos humanos al sistema argentino al máximo rango, superior al Código Civil, había cambiado el eje del Código Civil, porque el eje central es el ser humano, prioriza al ser humano en sí propio, lo pone en el centro del tema y al patrimonio lo desplaza. Esto no lo tenemos que olvidar jamás, porque creo que es el gran cambio que ha tenido en los últimos tiempos el derecho argentino, el cambio de paradigma de pasar de un patrimonialismo a un humanismo, profundo humanismo. Y los mismos comercialistas lo reconocieron en su panel, lo cual particularmente me agradó. Estas reformas que justifican estas modificaciones de la Constitución en los derechos del niño, los que hacen familia, muchísima jurisprudencia tuvo que interpretar, cambiar, dejar de aplicar normas, me costó hasta pelea con mis pares para hacerle entender esta diferencia. En el derecho de daño hasta cambió la terminología, hablábamos de la responsabilidad civil y pasamos a hablar del derecho de daño. ¿Por qué? Porque priorizamos a la víctima. Esto sería así más o menos el ejemplo, como centralizamos en el hombre, pero esto fue magistralmente dicho por la Corte Suprema. El hombre es el eje y el centro de todo el sistema jurídico, tanto en fin en sí mismo, más allá de la naturaleza. Esto no lo debemos olvidar, porque esto no fue olvidado por el decreto 191 del año 2011, cuando convocó a esta reforma. Esto fue dijo, unifiquen los códigos, pero bajo la premisa de la influencia del derecho constitucional sobre ello. Y esto tiene importancia porque todas las soluciones que pudiera dar el actual proyecto de ser sancionado pueden que no se compatibilicen con las normas constitucionales. Y esto nos asegura
que esta introducción plena de las normas constitucionales en el ámbito privado va a haber una movilidad interpretativa bastante fuerte que nos va a mantener permanentemente actualizados conforme los derechos humanos vayan evolucionando. En la primera parte de la muerte, cuando yo le decía que ustedes tenían problemas para presentar una demanda, ¿cómo presento una demanda? Y esto, ¿cómo valorar y cómo cuantificar? Sencillamente, nosotros conocemos dos esquemas que nos han dicho, el iuri propio y el iuri hereditate. En la Argentina, así, prima el iuri propio. En Uruguay, enfrente, Riachuelo, iuri propio y iuri hereditate perfectamente diferenciado, pero acá en la Argentina, desde Llambía hasta acá, manejan el iuri propio. Es decir, en síntesis, señores, la vida del ser humano que se pierde no se indemniza. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Se indemnizan los daños de los terceros allegados a la víctima. Se han elaborado muchísimas teorías y me tomé la tarea en un libro de tratar de sistematizar todas las teorías principales. Había un materialismo, e inclusive tomé la tarea de buscar los dos primeros comentarios al Código Civil, que son de Leguizamón y de Varela, ya ellos ya discutían sobre este tema, y este tema del materialismo, en la parte interpretativa, llevó a innumerables soluciones de injusticias que produjo la necesidad de reaccionar contra aquello. Y acá viene porque muchos confunden, dice, como reacción a eso apareció la teoría de la vida tiene valor por sí misma, que se empleó en muchísimos tribunales. Y todos la criticaban como que esta teoría era iuri propio. No, señores, sencillamente era una presunción de daño. Después vino el materialismo económico, en el cual creo que la mayoría de las cámaras de acá de Capital Federal se manejan con ese criterio, excepto creo la doctora Pardo, creo que la que tiene una disidencia permanente. Se resarce exclusivamente el aporte económico frustrado a los familiares. La tesis solidaria, que creo que es la vigente actualmente, espiritualista o integral, se resarce todo tipo de aporte. Ahora bien, en el tema de la reclamación iuri hereditate, que no se da acá en la Argentina porque se dijo, mire señores, el muerto no puede incorporar a su patrimonio. Yo se lo he contestado en varios trabajos a este tema. Señores, nosotros no nos morimos por la muerte. La muerte es el punto final de la vida. Nos morimos por los daños mortales que recibimos antes. Entonces incorporamos a nuestro patrimonio el derecho de ser resarcido y podríamos llegar a ser transmitido iuri hereditate. Pero señores, en la Argentina esto no existe. Aun cuando es factible, no existe. La propuesta del proyecto. Este tema utiliza la palabra de reparación plena. Y seguimos utilizando los esquemas que marcan el rumbo, que marcan la pauta global, porque es muy importante en este código este tipo de pautas señeras que ya no son principios, son normas legales exigibles. La buena fe es una norma legal exigible. La reparación plena es una norma legal exigible porque es norma. Recepta lo que normalmente la doctrina constitucional y la doctrina civil ha venido con distintas limitaciones, más o menos, hablando sobre el particular. Ya en el primer punto, ya en concreto en la parte del daño, el proyecto trae una definición de daño. El proyecto en su fundamento dice, miren señores, este tema ha sido complejo porque hay libros y horas se pueden pasar hablando sobre qué consideramos daño resarcible. Hay dos grandes teorías, el daño resarcible es el interés sobre la cosa, o la teoría del daño consecuencia de Matilde, Zavala, Pizarro, de la escuela cordobesa, Galdós, el amiguísimo Galdós de acá de provincia, define un concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio
o un derecho de incidencia colectiva, que luego este capítulo quinto desapareció cuando pasó por el Poder Ejecutivo. No voy a seguir con el concepto de daño resarcible porque realmente es difícil, pero tenemos un concepto de daño que quizás hubiese sido innecesario decirlo y haberlo dejado a la evolución propia. Pero para salir de aquella problemática doctrinal del daño naturalístico versus el daño consecuencia, porque yo le mostraba a los oyentes y le mostraba a una persona con un brazo menos y le decía, lo que ustedes ven ahí es daño. Y todos me decían, sí, sí es daño. Yo le decía, no, señores, ese brazo menos no es daño, porque el interés que tenía la persona sobre ese brazo para que ese es el daño resarcible, pero no el daño propiamente dicho. Esto es complejo y a veces, como dijo uno del último disertante del panel anterior, los abogados hablamos en difícil cuando tenemos que hablar para doña Rosa. Realmente comparto plenamente ese criterio y a veces hacemos más difícil. Yo creo en la unicidad del daño, que empieza con el daño a las cosas o a la persona y que termina con sus consecuencias, que hace una unidad que es resarcible. Pero el proyecto define y habla de la indemnización. En vez de hablar de daño a consecuencia, habla de la indemnización. Dice, ¿qué es lo que se va a indemnizar? Y separa el daño patrimonial del daño extrapatrimonial. Y acá es el concepto amplísimo que inclusive trae los que resultan de la interferencia del proyecto de vida, que es una teoría de Fernando Cesarego, el peruano, que ha escrito mucho y se consigue material de él, que vamos a tener que conseguirlo para leerlo, porque ya lo trae el proyecto, sobre el proyecto de vida, la libertad, etcétera, etcétera. Yo creo que esta norma mantiene congruencia con la reparación plena en cuanto a su amplitud para recepcionar todo tipo de daño. Pero ahora empezamos a ver, esto de los requisitos es lo que todos nosotros sabemos, lo que todos nosotros conocemos. El problema comienza cuando la legitimación para reclamar el daño no patrimonial. La primera pregunta acá que tendríamos que ver es que yo creo que ha separado esa vieja unión que existía entre daño moral y daño patrimonial, extrapatrimonial. Yo creo que es separable, el daño moral tiene su autonomía, el daño extrapatrimonial es mucho más amplio, el proyecto de la vida, el proyecto de vida roto, frustrado, es un daño extrapatrimonial y no es daño moral, y se separa del daño moral, entonces yo creo que es mucho más amplio. Acá, si del hecho resulta la muerte o sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal según las circunstancias. Primer tema de las preguntas que nos vamos a hacer es que cuando hay gran discapacidad, los familiares ya quedan habilitados para reclamar el daño. Todavía no se muere, pero ya quedamos habilitados para reclamar el daño. En lo verde le he puesto lo que marcó Piedecasa, la amplitud de criterio a la gente que convivía aún cuando no tenía relación familiar y dependía. Y el problema acá viene, dice, la acción solo se transmite a los sucesores universales legitimados si es interpuesta por esto. Esto viene relacionado con el artículo 1099 del Código Civil actual, en el cual se dice que el daño moral no es transmisible iure hereditatis si no ha sido ejercido. Yo personalmente, luego de leerlo en varias oportunidades, yo comparto la solución que daba el proyecto de 98, que daba 6 meses de posibilidades post-mortem para ejercer, o 6 meses desde que había recibido el accidente, para poder ejercer y no ser tan rígido y tan materialista, porque esta solución es estrictamente, cierra las puertas, creo, definitivamente, y se contradice con la reparación plena, a la posibilidad iure hereditatis. Si no se demandó, no se puede ejercer. Es decir, señores, una persona que recibe un gran golpe, sobrevive 3 meses, 4 meses, ¿tiene daño moral? Sí. ¿Tiene daño a su vida? Sí. Esos daños no son resarcibles, quedan fuera del margen de la resarcibilidad conforme a esta solución, excepto que haya
metido la demanda por daño moral por el tiempo que pasó. Estas son las observaciones que hacía, una emplea el término consecuencia, que es de la vieja teoría de daño-consecuencia, define como principio que solo se puede reclamar daño propio. La excepción se da cuando el fallecido reclamó en vida. En la indemnización por fallecimiento propiamente dicho, que es el tema que es central, pero al cual quería llegar luego de bajar los principios para llegar acá, marcamos el primero, los gastos necesarios, esto es tradicional, esto no ha tenido conflicto, y acá empieza, dice, lo necesario para el alimentado del cónyuge, del conviviente y de los hijos menores de 21 años. En el tema de los hijos menores de 21 años, la primera pregunta que tenemos que hacernos, si esto limita otras posibilidades resarcitorias o si, por el contrario, es solamente una presunción legal de daño. Personalmente, para ser congruente con el principio de reparación integral, debemos considerar que es simplemente una presunción legal de daño, no que limita otras posibilidades. Y les doy un solo ejemplo. Varones, prepárense, nos avanzaron las mujeres. ¿Saben que vamos a tener que alimentar a los niños hasta los 25 años? Cuando sigan estudios académicos, universitarios, y cuya cuota alimentaria la tenemos que dividir entre el niño y nuestra ex. Vayan leyendo el artículo. Esta también sería una posibilidad que entraría porque hay una presunción. Si está recibiendo una pensión para estudiar y fallece el padre, hay una presunción en favor. Pero estos son los temas en general que hablan, inclusive después habla de la chance de los niños. En general, como síntesis y como preocupación, se marca el iuri propio exclusivamente. Ya vemos que aquel principio de reparación plena se viene menguando, se viene achicando. ¿Por qué? Y luego lo vemos en las siguientes normas cómo se va achicando esta posibilidad de reparación plena. Por eso yo les decía al principio, hay normas que puede que no superen el test constitucional de futuro. Por eso yo les decía este tema en futuro. Y se los dije, ¿por qué? Porque hoy la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, receta el iure hereditatis, se resarce la vida del fallecido y se transmite. ¿Y saben por qué? Porque es una mentira lo que se dice en la doctrina argentina. Se confunde el derecho personalísimo a la vida con el resarcimiento. El derecho personalísimo, cierto, es inalienable, está fuera del comercio, pero el resarcimiento sí es patrimonial. Y lo dice Vélez Arfiel en las notas. Lo dice Vélez Arfiel en las notas que sí es patrimonial. Entonces yo sí, como fallecido, tengo derecho a que mi hijo reclame por mi vida que fue frustrada. Pero esto hoy no va a poder ser así. Y contestando a los laboralistas que hoy se han venido peor que yo, transpirando con el pañuelo lo grande, en la Corte, los verdaderos menoscabados somos los comunes y silvestres transeúntes que manejamos en los autos. ¿Por qué? Porque nos aplican los sistemas de tabulación o de cuantificación materialista. Esto hay fallos que marcan el sistema. En cambio, para los que provienen, ahí te lo he marcado Ponce Abel, materialista, Arostegui, Pablo, que es un caso laboral contra una ART, aplican el criterio solidario, amplio, es decir, no solo las actividades laborales, sino cualquier tipo de cooperación también son resarcibles. Es decir, los ciudadanos comunes que manejamos autos somos de segunda, no los muchachos del derecho del trabajo. La segunda parte, para que vamos concluyendo ya final, en el tema de la indemnización por lesiones e incapacidad física, solamente un punto. Nos incorpora las fórmulas de matemática financiera. Y yo personalmente digo que son inconstitucionales, porque reducimos al ser humano primero lo que produce, y segundo que lo traducimos a una ecuación matemática, lo reducimos a un número. Yo creo que no supera el principio humanista que yo le había dicho al principio, y menos aún el de reparación plena. Lo conversé con Aida, este tema, y me dijo, no, pero está la otra posibilidad, si esto es solamente una pauta. Acá no lo marca como una pauta,
cuando viene la indemnización por lesión e incapacidad, le marca cómo es el sistema que tiene que tabular. ¿Ustedes creen que un juez se va a poner a trabajar después de aplicar la fórmula voto, o en Córdoba la marcha, o la requena, que es en Córdoba el equivalente? ¿Usted cree que no? Van a aplicar la fórmula y va a salir, y queda la mitad de la indemnización de todos los otros aportes sin indemnizar. Ahí tenemos otro tipo de daño. Finalmente, es decir, yo creo que es inconstitucional, así, directamente. La prueba del daño. En el tema de la prueba del daño, Piedecasa se planteaba por qué había normas de derecho procesal. Yo lo estudié un poco, bastante el tema, y la incorporación de normas de derecho procesal al Código Civil hacen a la tutela efectiva de los derechos. Es decir, las normas de derecho procesal se han sustantivado y son necesarias para asegurar la plena vigencia de los derechos sustanciales que se consagran. Esa es la razón de que van a encontrar muchísimas normas de derecho procesal. Y para terminar, el curso de los intereses que están ahí. Señores, el ser humano debe ser el centro de las preocupaciones jurídicas y de nuestras ocupaciones. Sencillamente, gracias a todos ustedes por haberme escuchado.